Paulino y Julieta, hace rato que no charlamos, así que un Es verdad, placer. es verdad. Lo mismo para nosotros. Bueno, ¿vos crees que la economía pega la vuelta? Porque hasta acá los indicadores son erráticos, hay mucho efecto serrucho, la economía está relativamente planchada, más allá del crecimiento del 1,7 en el primer semestre, los datos de junio no fueron buenos, el EMAE de mayo vino mal. ¿Qué estás viendo en términos generales, más allá de siempre la dispersión que hablamos, sectores que están muy pujantes, aún dentro de la propia industria que pese a ello cae en términos generales? ¿Qué estás viendo, Agustín? Sí, ayer salió el índice de nivel general de actividad que calcula Orlando Ferreres y Fausto Spotorno, y a ellos les dio 1,9% de crecimiento contra el año pasado, lo cual es un crecimiento suave para lo que es Argentina. Argentina debería estar creciendo al 5% anual, o sea, falta mucho para mejorar. Y creció en junio 0,4% contra el mes anterior, pero Contra como mayo. decís vos, Ujú. contra mayo, claro, pero como decís vos, tanto el año pasado como este, hay una especie de serrucho en esta época del año. Entonces, tenés sectores que vienen creciendo muy bien, que todos lo sabemos, ¿no? El agro, la minería y sobre todo la energía, que ha sido un boom espectacular, pero todavía es una economía a dos tiempos, donde hay sectores como la construcción y el comercio y la industria que están más quedados. Entonces, ahora lo interesante es ver de acá para adelante qué es lo que va a pasar. Y también hay que debatir cómo hacemos para mejorar esta situación, para que vaya más rápido, ¿no? Son como dos temas. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que la economía vaya mejorando para el año que viene, porque uno de los factores que está retrasando más el problema fue el impacto feroz de la suba de tasas del año pasado, que llegaron al 70% real. Sí. Y eso provocó un aumento de la mora que afecta a casi 7 millones de personas. Es decir, gente que había comprado, sobre todo en temas de consumo, no tanto las pymes, pero sí en el consumo, o sea, consumidores que compraban con tarjeta de crédito o las nuevas aplicaciones, porque 2 de cada 3 morosos son de estas nuevas aplicaciones, ¿no? Que te prestan plata por el teléfono. Entonces hay gente que nunca había tomado créditos y que ahora tomó rápidamente por el teléfono y las tasas de interés que les cobran son muy altas. Pero el año pasado, cuando subieron las tasas tanto, quedaron totalmente descolocados. Y entonces ahí ese es un proceso de digerir todo ese problema, cada uno y también cada banco y demás, hoy con las tasas de interés mucho más bajas, que están en 0% real, porque tenés las tasas en 22%, las tasas pasivas me refiero, no las que te cobra después el banco a vos, las que el banco paga, está pagando una tasa de interés real de cero. Eso les permite ir acomodando la situación. Y por otro lado, la gente, obviamente, muchos de los que estaban en esa situación, redujo su consumo y empezó a regularizar su deuda. Entonces vas a tener un proceso que va a tardar probablemente 3, 4 trimestres para que se vaya digiriendo esa situación y vuelvan a estar en un nivel normal. Entonces vas a tener una recuperación del consumo dentro de estos 3 o 4 trimestres. Y por Ahora, supuesto gradual. sí, Agustín, hay un tema de debate social que tiene que ver con los ingresos. Sabemos que estadísticamente los ingresos en este año están todavía por debajo de la suba de los precios y entonces el salario disponible para muchas familias está recortado justamente porque las tarifas subieron más que la inflación. ¿Cómo te parece a vos que eso se va a resolver teniendo en cuenta que por más que no toda la población esté en esa situación, hay un grupo de personas que lo reclaman constantemente cuando están en los medios o en las redes sociales? Y como eso genera malestar, también en las encuestas se traduce. Quiere decir que si el gobierno quiere reelegir, tiene que tratar de convencer a más personas que va a tener un mejor pasar al menos el año que viene. Sí, ahí tenés también nuevamente sectores diferentes, ¿no? Por ejemplo, los ingresos que más mejoraron Sí, son los informales. es verdad. Y por eso cuando la gente pregunta por qué baja la pobreza, porque la gente que está generalmente en pobreza es la que tiene ingresos informales. Sí. Entonces, esos son los que mejoraron. Sobre todo mejoran también los ingresos de los más pobres, porque el gobierno dijo, vamos a hacer una transición de económica, cambiar completamente la estructura económica del país. Por supuesto, la transición es dura, eso ha pasado siempre, y entonces vamos a ayudar solamente a los más débiles, a los pobres. Y por eso aumentó fuertemente la AUH y demás. Pero la gente de ingresos medios, sobre todo los que están en el AMBA, donde se les recortaron los subsidios, son donde está pasando el efecto, sobre todo, de lo que vos estás mencionando, ¿no? Está Ujú. concentrado en algunos sectores. Mientras que hay otras provincias que vienen mucho mejor. Porque, por supuesto, Neuquén
con Vaca Muerta o las provincias mineras y demás, ahí tienen un impulso fuerte para arriba. Entonces lo que vas a tener, yo no creo en soluciones mágicas, creo que hay que ver, lo que va a pasar probablemente es que, como te digo, el consumo va a ir mejorando y eso va a mejorar el tema del conurbano también. Y después vas a tener un tema importante, tal vez el más importante, que es qué va a pasar con la construcción. Y la construcción tiene dos partes. Una parte que es la parte estatal, que es más o menos un 20%, y 80% es privado. Y la parte estatal, hay una reactivación porque durante 2 años no se arreglaron las rutas, por ejemplo, y ahora se licitaron 9.000 kilómetros y se empiezan a arreglar, o ya empezaron a arreglar estos 9.000 kilómetros de rutas. Eso es una porción. Pero lo más importante es la parte privada, y eso depende del crédito. Y el crédito se va a reactivar más adelante. Lamentablemente va más lento por el shock del año pasado, por un lado, y porque necesitamos todavía tener créditos a largo plazo para las hipotecas y con tasas mucho más bajas. Y eso creo que va a ser mucho más fuerte a partir del 28. Y ahí sí la economía va a estar creciendo a un 5% anual, según mis expectativas. Por supuesto, pasando el año electoral, que es el otro problema que siempre tenemos, ¿no? Cada vez que viene un año electoral, hay dudas si va a ser o no reelecto Milei. Yo creo que sí, pero hay otro que puede creer que no. Y entonces eso te puede generar algún ruido y, por supuesto, hay gente que va a amplificar todo lo que pueda esos ruidos, pero el gobierno la verdad es que está bien posicionado para entrar al año electoral porque ha comprado muchas reservas, el Banco Central está mucho más sólido de lo que estaba el año pasado y de lo que estaba hace 3 años atrás, por supuesto. Es decir, que vamos a entrar a un año electoral con un país mucho mejor organizado, que no fue lo que le pasó a Macri, es lo contrario de lo que le pasó a Macri. Claro. Macri, el peor año que tuvo fue el último. En cambio, yo creo que el 4º año es el año donde mejor posicionado entra el gobierno de Milei después de haber pasado una dura transición. Agustín, en cualquiera de los casos, por supuesto que siempre hay escenarios muy desafiantes y también el contexto internacional juega, porque hoy tenemos commodities bastante más altos en precios, soja, trigo, girasol, ¿no es cierto?, maíz, petróleo, de lo cual exporta Argentina. Pero también es cierto que la volatilidad le ha pegado de lleno a la Argentina y todavía la percepción de un riesgo país a 300 puntos, 250 puntos o 200, que es el promedio de la región o menos, resta por lo menos un tránsito, ¿no? Algunos meses largos, quizás años todavía, ¿verdad? Yo creo que años, porque hasta que no pases la selección el año que viene, el riesgo no va a bajar suficiente. Porque todavía, si vos comparás las tasas de los bonos que vencen el año que viene y las que vencen en el 28, vas a tener ahí el riesgo de, algunos le llaman el riesgo Cuca, pero digamos el riesgo de que no... Perdón, salvo, Agustín, que en la política los candidatos sean como en 2015, que todos, independientemente de quién ganase, iban a modificar el rumbo de Cristina Fernández de Kirchner, incluido Scioli. Y entonces en aquel momento el riesgo país bajaba y la economía creció y las expectativas se revirtieron y algunos tomaron, incluso anticiparon decisiones de inversión en la construcción, le empezaron a levantar proyectos a mitad del 2015, recuerdo, pese a que el oficialismo después no fue reelecto, pero porque gane quien gane, aún el oficialismo de aquel entonces, había un cambio de expectativas y de tendencias con Massa, Macri y Scioli. Tal vez si un candidato más amigable a los mercados fuese el principal adversario del presidente, también eso ayuda al presidente, ¿me explico? Sin duda, y ahí comparto plenamente. Si en vez de tener a Kicillof, por ejemplo, en el peronismo, tuvieras a un Menem, pero sabiendo qué es lo que hizo Menem después en el gobierno, no lo que decía en la campaña. Porque en la campaña electoral de Menem, ¿te acordás que era sigan Menem, los voy a defraudar? Era una cosa muy... Sí, voy a derramar sangre para reconquistar Malvinas. Pero después puso la convertibilidad y eliminó la inflación y hizo el programa de privatización. Consenso de Washington, relaciones carnales, todo lo que vino después. Exactamente. Pero si tuvieras un gobierno sensato, del otro, una oposición sensata, pero no la tenemos. Siguen cantando cosas y demás. O sea, nosotros tenemos un problema con el peronismo, porque el peronismo cada vez que ha gobernado, incluso Menem también, ha afectado los derechos de propiedad. Por ejemplo, Menem, si bien hizo eso, también hizo el plan Bonex. Y el plan Bonex fue a los depositantes, a todos los depositantes, les devolvió un bono a 10 años que valía 12 centavos de dólar en ese momento. Él nos mató. Cuando vino Duhalde, destruyó con la especificación asimétrica
que favoreció a los deudores, a las empresas y demás, y perjudicó a los ahorristas, los mató, le sacó 2/3 de sus ahorros. 2/3, una locura. Después te robaron las AFJPs. Es decir, después a los que les prestaban de afuera, Néstor Kirchner les devolvió $1 de cada $4 que le habían prestado a la Argentina. Entonces los médicos de, no sé, de Italia, o un hotelero español, o un dentista japonés, que había comprado bonos argentinos, te dicen, nunca más te presto plata. Y si te presto plata, te cobra una tasa altísima. Ese es el riesgo país. Yo te escucho, pero también digo esta mirada de politólogo, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados es Martín Menem. La presidenta del Bloque de la Libertad Avanza es Patricia Bullrich. El jefe de gabinete de ministros es Diego Santilli. El presidente del bloque aliado más importante que tiene el gobierno, que es del PRO, es Cristian Ritondo. Todos con origen en el peronismo. Sí, pero totalmente, ¿no? Pero O sea ojo, pero yo no hablo... Sebastián Pareja, presidente de la personas. Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, es que viene del yo no peronismo. tengo ningún problema, pero Paulino, yo no tengo problemas con las personas. Tengo problema con lo que significa el peronismo. Si una persona pasó por el peronismo y ahora hace otra cosa, yo no tengo problemas. El problema es... Scioli funcionario. Por ejemplo, el último candidato marcha del kirchnerismo. peronista. Claro, pero el problema está en esa trenza que han armado en todo el país. Yo recorro mucho el conurbano, se me ocurre que vos también. En cada puntero, por cada urna que hay en el conurbano, la estructura como se ha armado la explica muy bien el padre Rodrigo Sarazaga, o está en el Nudo si quieren leerlo también. Hay muchos lugares donde lo puedes estudiar o puedes recorrer el conurbano y lo vas a ver. Se armó toda una trenza clientelar a través de un partido político que trata de usar al Estado en su propio beneficio. Entonces, esa estructura es la que es un drama y la que hay que desarmar de alguna manera. Hasta que eso no se desarme, Argentina tiene un problema, porque yo te decía 2 puntos al inicio de la charla, ¿no? Uno es, lo que creo que va a pasar, y lo otro es, qué es lo que creo que falta que hagamos. Y no es solo el presidente, porque acá la crítica que yo tengo fundamentalmente es a los gobernadores y a los intendentes, porque acá seguimos teniendo 150 impuestos. Necesitamos una flor de reforma impositiva y bajar los impuestos en provincias y municipios, porque la nación está haciendo un esfuerzo muy grande en bajar impuestos. Le costó 2,7 puntos del PBI. O sea, la nación hizo una corrección de 5 puntos del PBI de déficit fiscal a 0, de 10 puntos del PBI, del agujero que tiene el Banco Central, y además de 2,7% del PBI de bajar impuestos. De bajar impuestos. Es decir, lo que hizo la nación fue inmenso, formidable. Ahora, las provincias no hicieron nada. Vos estás haciendo un punto ahí, es muy importante, porque de las últimas 10 entrevistas con empresarios, 9 me dijeron, para mí el problema ya no es la inflación, sino los impuestos. Y siempre te ponen en el principio del ranking de la lista ingresos brutos. No importa qué actividad. Exactamente. Ingresos brutos y tasas de los municipios, porque los municipios también son una cueva de ladrones. O sea, una tasa es un pago, una tarifa por un servicio que te prestan. Sí. No te tiene pueden contraprestación, cobrar sí. Debiera tener contraprestación, pero no la tienen. Por ejemplo, si te cobran una tasa sobre publicidad, no te están dando ninguna contraprestación. No. Si te ponen una tasa sobre combustibles, no te están dando ninguna contraprestación porque te la está dando YPF, Shell, la que fuera, ¿no? y demás. Entonces, ahí creo que hay que poner el foco. Somos un país federal. Si creemos que un país lo saca adelante una sola persona, que es el presidente, nos equivocamos. Sí, correcto. Como siempre, un enorme placer. Agustín, hasta la próxima y gracias por esta deferencia y delicadeza para con nosotros. Buena mañana. Igualmente, un abrazo muy grande para todos. Agustín Echevarne, aquí con nosotros. Ya a las 9:38 en la mañana. ¿Aprendiste, gordo? Siempre. Bueno, siempre, también. Che, nosotros decimos cariñosamente estas cosas, porque algunos dicen, che, no sé qué, que esto, que lo otro. No, es una cuestión de se habla del cuerpo ajeno. No, claro, tenés razón. No, es el gordo es una cosa cariñosa, sí, cariñosa, afectuosa. afectuosa. Es como decirse negro. Bichi. Sí. Bueno, ya no sé, ya está quedó un poco de modé tal vez eso, ¿no? No lo escucho tanto, pero está bien, tenés razón. Bueno, ya a las 9:39 en la mañana, es una mañana que no tiene niebla, que tiene sol, que nos volvió o nos devolvió el invierno. Sí, totalmente. Y que finalmente está en la mitad de la semana, porque es miércoles. Mira. Pero es la última semana de vacaciones aquí en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Hay que ir al cine. Arranca el poema de las 9:39 de Pau, ¿eh? Empieza a hacer empieza a tirar. Sí, Hoy no hay niebla. Estaba para encararlo, estas poético, brisas. pero no, me quedé a mitad de camino, 9:39.
¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. La batería es Williard, mi batería es Williard. En las mañanas de Now, Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi te dan su punto de vista para una realidad un tanto cambiante. No somos nadie. La actualidad En un modo que ya conoces y a veces no tanto. lunes a viernes, de 10 a 14. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Disfruta las mejores picadas con Baquiano Almacén. Una combinación perfecta de vinos seleccionados, quesos y fiambres premium. Ideales para acompañar cada previa, cada gol y cada festejo en grupo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para celebrar